Bienvenidos a The Panduit Podcast, un podcast de Make It Happen. El día de hoy estoy muy feliz de presentarles este gran episodio acerca del retorno de inversión en proyectos de infraestructura física. Y tengo el gusto de contar con dos invitados de lujo. La verdad es de que me siento muy honrada porque seguramente ustedes ya los conocen. El primero es Jorge Silva, director general de Data Evolution. Jorge, ¿cómo estás? Gracias, Moni. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por el espacio para platicar con tu audiencia. No, muchas gracias a ti. La verdad es que les tengo que confesar que hoy fue un día caótico para venir aquí a grabar. Sí. Entonces te agradezco muchísimo tu tiempo. Lo logramos. Lo logramos. Y el segundo invitado viene de la casa. Carlos Arochi, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí en este episodio más. No, gracias a ti y a todo el público que nos está viendo. Para nosotros esta serie de podcasts es bien importante porque podemos compartir lo que pensamos en casa, pero sobre todo ahora en esta ocasión con Jorge, quien es uno de nuestros mejores integradores en Latinoamérica, y podemos tener la misma visión desde dos ángulos diferentes. Pues gracias por este espacio igual, Carlos. Este podcast me interesa bastante porque son dos ángulos diferentes, ¿no? Cuando hablamos del retorno de inversión en un proyecto, hablamos desde el fabricante y también desde la parte del integrador. Hay dos papeles bien interesantes y me gustaría que cada uno de ustedes me dijeran una palabra, no sé si es una palabra o una oración más bien. ¿Qué significa para ustedes retorno de inversión en un proyecto? Es un tema muy interesante. Creo que muchos de nosotros trabajamos en los proyectos, Moni, pensando siempre en cómo generarle valor a un cliente. Este valor se traduce en muchas ocasiones como el retorno de la inversión. Hay otras formas de hacer una medición de este tipo, pero contestando a tu pregunta es ¿qué valor económico y para la industria a la que le estás generando un proyecto y en qué tiempo le puedes dar un retorno a ese dinero que se está generando a través de un proyecto, ¿no? Todos los proyectos que nosotros vemos y trabajamos no tienen el objetivo principal de darle un beneficio al área de sistemas o al área de IT o al área de data center, sino que busca darle un beneficio puntual al negocio. Y ese negocio tiene que ver por qué le tiene que invertir a la infraestructura para poderle generar pues, más dividendos, si lo puedes llamar así, a su propia compañía o a su propia industria, ¿no? Y esa misma empresa lo que busca a su vez es generarle valor a sus clientes. Entonces la tecnología es un medio para generar valor a los clientes y el cliente busca saber cómo se retorna. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Se puede medir de muchas formas, ¿no? Tú bien lo dijiste. Una puede ser, yo compro $1, una mercancía, y esa mercancía me da un beneficio bien, que puede ser $1.5 o lo que fuera arriba de ese dólar. Pero también generarle valor a la empresa, ¿no? Entonces lo puedes medir como parte de la empresa, el valor que nosotros generamos con soluciones de infraestructura para una empresa, el valor que le generamos al área de tecnología, dándole una ventaja competitiva a la empresa contra otras empresas con las que ellos compiten, o haciendo que su operación sea más eficiente o que sea menos costosa o que tenga menos riesgo, ¿no? Yo creo que vamos a hablar de mil de estos factores. Sí, son factores que nosotros buscamos ver cómo le generas ese valor. Una empresa, pongamos cualquier rubro, hoy en día en una industria, una empresa que produzca pantalones, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes un proyecto que le tienes que crear diseñar un centro de datos o una infraestructura, pues simplemente es eso, ¿no? Quiere producir y mejorar y medir cómo puede producir más con menos en muchas ocasiones. Y hoy, pues la tecnología, como todos sabemos, es parte fundamental de prácticamente cualquier empresa, ¿no? Es el corazón, los datos de cualquier empresa. Sí, claro, la parte de la tecnología juega un punto importante en todas las compañías. Si yo lo traduzco en KPIs, ¿cuáles serían los KPIs más importantes para medir el retorno de inversión? Yo creo que se pueden medir en muy distintas formas, ¿no? Uno puede ser la misma satisfacción del cliente, el otro el esfuerzo que le cuesta a él o que le toma a él tener una solución completa. Otro puede ser, yo invierto, como decía hace rato, un peso, $1 y tengo inherente una ganancia en eso, ¿no? Por ejemplo, antes de la pandemia, muchas de las áreas de tecnología eran un área de costos o de gastos más bien, que no necesariamente eran vistas como un área que puede ser un diferenciador en la misma empresa, ¿no? O un habilitador. En el momento que la pandemia cayó y todo el mundo tuvo que empezar
con el tema de tráeme todo, ponme a todos remotos, vamos a digitalizar todo, vamos a tenemos que poder trabajar remotamente, tenemos que poder seguir atendiendo a nuestros clientes. La transformación del digital de las empresas cambió dramáticamente. Entonces, en empresas como la tuya, que integra a fabricantes como nosotros y otros tantos, que pueden proveer esa solución inmediatamente, en ese momento ya tienes un retorno de inversión. Hay empresas que no lo pueden hacer porque no estaban preparadas, y las que no estaban preparadas pues también tienen que generar ese valor. Otro podría ser, por ejemplo, algo mucho más sencillo, centros de datos, donde tú tienes 100 o 200 cables concurriendo sobre un mismo riel, que puede ser una cosa de este tamaño, con la disipación de calor que eso genera, tenerlo en un diámetro reducido, quizá en un tercio de ese volumen, y poder tener más transmisión de datos o más eficiencia en la transmisión de datos o ocupar menos espacio en ellos, ¿no? Todo eso finalmente es retorno de inversión. Y uno de los puntos extra que pondría es, con la pregunta que hacías, el KPI lo puedes medir el valor en el tiempo que te va a retornar ese dinero a la industria o a tu empresa, y en cuánto tiempo yo lo puedo capitalizar nuevamente, ¿no? O sea, si tú inviertes, como bien dice Carlos, un dólar, pero ¿en cuánto tiempo va a regresar? Ese valor del tiempo a veces pues no lo medimos, y creo que es uno de los factores importantes para los KPIs que tienen muchas empresas. ¿En cuánto tiempo el proyecto vamos a tener el retorno de inversión? ¿Varía esta parte dependiendo la industria, dependiendo el proyecto? Sí, totalmente. Un caso que queríamos venderle cables, ¿no? Siempre nos identifican como cables, pues yo siempre digo que somos una empresa de transformación del negocio. Esta empresa tenía un estándar alemán, entonces dijimos, bueno, vamos a por lo menos que nos escuche a ver qué tenemos. Entonces, una de las cosas que le vendimos ahí como valores, somos una empresa que puede tener muchas soluciones con una sola empresa y no tiene que estar negociando con 5 o 6. Que ese puede ser un valor interesante para un cliente. Pero al final lo que sucedió es, le hicimos un análisis de su centro de datos, un centro de datos que tenía casi 40 años de existencia. Le hicimos un análisis de flujos de aires fríos y calientes y cómo podíamos optimizarlo. Y le aseguramos ahí que al cliente le podíamos reducir su consumo eléctrico en 40%. 40%. Optimizando eso. Me dice, si tú me lo reduces en 5, te compro el proyecto. Le dije, no, pues claro que puedo. O sea, entonces le dije, ¿pero por qué 5? Dice, porque 5 es lo que yo me voy a ahorrar invirtiendo 4. Y ahí está el retorno de inversión inmediato. Hay otras cosas que es mucho más, que se hacen mucho más en el tiempo, ¿no? Otras cosas que son bien difíciles de medir, ¿no? Por ejemplo, nuestra infraestructura. Nosotros la podemos garantizar por 25 años. Pero es bien difícil medir el retorno de inversión, que tengas una infraestructura que te dé 25 años contra una que te dé 20 o una que te dé 18, ¿no? Entonces, al final, el tema es, como decía Jorge, el valor que le das al área que está adquiriendo tu solución, para que esa área le dé un valor a su empresa y que la empresa sea mucho más competitiva. Y hoy hay muchos modelos que se están utilizando para mejorar pues, ese valor que le das a las empresas. Todos sabemos que hace 10, 15 años empezábamos a hablar que el software como servicio, ¿no? Sí. Software as a service, ahora infraestructura como servicio. Ya hay otros modelos que se empiezan a presentar, que es energía como servicio. Dime cuánto gastas y yo te puedo garantizar que vas a tener un ahorro, y con el ahorro tú me pagas. Garantizas que yo te ahorro un 40% y al final yo me quedo el 25% y tú te quedas el 15% de ahorro, ¿no? O sea, eso es lo que me pagas, y eso ya es energía como servicio. Y hoy, con la llegada de la inteligencia artificial y todos estos modelos que se dan, se pueden medir de una mejor forma. Empiezan a evolucionar creando estos agentes de IA generativa que te permiten poder, inclusive tus KPIs, poderlos llevar a un plano donde le das la transferencia del conocimiento a la IA y aprende de tu propia industria para que lo puedas medir. Creo que es muy común en los proyectos que nos pregunten acerca de cómo vamos a reducir el consumo de energía, ¿no? Y ahora que tocaste el tema de inteligencia artificial, al final es consumo de datos, consumo de energía. ¿Cómo lo podemos medir? Porque vienen nuevas tecnologías, o sea, vienen muchas cosas. Muchas cosas que ahora creo que hablamos de inteligencia artificial, y hace un año hicimos varios paneles de discusión de inteligencia artificial, y ahorita hablar de inteligencia artificial, ya todo el mundo está en inteligencia artificial. ¿Cómo lo vas a medir? ¿Cómo lo vas a ver? ¿Cuáles son las pláticas cuando hay un proyecto de inteligencia artificial?
Probablemente uno de ellos sea el tiempo en que tú tienes que implementar una solución o puedes implementar una solución. A nosotros nos pasó durante los últimos 2 años que platicamos con grandes clientes nuestros que son de los precursores de la inteligencia artificial como la conocemos hoy, que nos dijeron, oye, nosotros vamos a invertir de manera importante durante los siguientes 3 o 4 años. Y cuando dijimos de manera importante, ¿qué significa eso? Me dijo, 10 veces más de lo que hemos invertido hoy. Dijimos, no, ¿cómo 10 veces? Sí, claro, o sea, vamos a invertir 10 veces porque la tendencia es esta y tenemos que estar adelante de nuestra competencia y tenemos que ser los primeros en ponerlo. Entonces nosotros tuvimos que cambiar muchísimas las formas en las que inclusive producíamos nuestros productos para ser más eficientes y ayudarles a ellos a tener esa ventaja sobre su competencia. Y probablemente un proyecto que te costaba $10 millones, quizá te va a costar 15, pero en lugar de que lo implementes en 2 años, lo vas a poder implementar en 6 meses. Entonces eso es muy fácil de medir, requiere una gran colaboración tanto del fabricante como del integrador como del cliente para poder llegar a ese tipo de cosas. Entonces ahí dices, sí pago más, pero tengo el beneficio mucho más rápido. Seguramente recordar cuando empezamos a hablar ya de inteligencia artificial generativa y algo que es bien importante, abierta a todos, los primeros que llegaron fueron los que empezaron a dominar el mercado. Y después llegaron 2 o 3. Pero los primeros que llegaron fueron los que dictaron las reglas del mercado. Entonces ese time to market es para mí un retorno de inversión no tangible, pero súper claro que quien lo tenga va a tener ese beneficio. Sí, y también de este lado que me toca a veces como integrador ponerle en la mesa algunas condiciones de mercado al cliente. Lo que vemos hoy de la IA generativa en gran medida se ha usado a nivel usuario, o sea, como personas, ¿no? Pero a nivel empresarial tiene más complejidad. Tienes temas de seguridad que tienes que cumplir, ¿no? Y yo pondría 3 aspectos: la adopción, la adaptación, que no es lo mismo, y el aprendizaje, ¿no? Como 3 A's de una solución, ¿no? Diseñarla para una empresa no es lo mismo que para unos que nada más bajamos un modelo como puede ser que conocemos, ¿no? OpenAI con ChatGPT, Claude, que es Lo más común. Perplexity, y te puedes ir por muchas. Es mucho más complejo a nivel organizacional. Y si tú partes como empresa preguntándote cuál es el beneficio de la organización con la adopción, pues involucra más aspectos. La gente, porque no es fácil que se adopte tecnología nueva. Nosotros tenemos infraestructura, ¿no? Y dentro de poco la infraestructura que hagamos para un cliente va a empezar a crecer el consumo energético. Recientemente en el New York Times salió el estudio de lo que se espera de consumo energético en Estados Unidos por los data centers. Entonces hay un gran reto a nivel organizacional, la adopción de la inteligencia artificial. Sí. La parte de la adopción a esta tecnología es la adquisición de talento, ¿no? Desde Data Evolution, ¿cómo han hecho esta parte de adquisición de nuevos talentos para los proyectos? Tú vas a encontrar en la empresa siempre diferentes personalidades, ¿no? Está el entusiasta, que se quiere devorar la IA y a todos les quiere demostrar que la IA es el mejor camino. Está el escéptico, que no cree mucho en la IA, ¿no? Está el que es observador. Ni sí ni no, hasta que no me demuestren lo contrario. Alinear a todas estas personalidades no es sencillo. Está el usuario de a escondidas. ¿Qué quiere decir el usuario de escondidas? Yo uso ChatGPT y lo uso a escondidas para no demostrar que lo hizo una inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta que debe ayudar a la humana. O sea, y el centro de la empresa debe ser el humano. Nos corresponde transmitir el mensaje que se va a usar la inteligencia artificial para desarrollar a las personas. En Data Evolution tenemos ahí un letrero que pusimos recientemente que dice inteligencia humana más inteligencia artificial igual a Data Evolution. Ah, está padre. Está bueno eso. Me gusta. Si tú tienes las habilidades y las competencias para usarla, te potencializa muchísimo tu trabajo. Pero si decides no usarla, va a llegar otra persona y te va a rebasar, porque él lo va a hacer en menos tiempo y va a tener otro tipo de analíticos que tú no puedes tener en el tiempo que lo requiere hoy, pues como va el mundo, ¿no? Tan rápido. Yo creo que al final es eso, o sea, que puedes hacer más cosas con menos tiempo y con menos recursos. Esa es la ventaja competitiva y ese es el retorno de inversión de la IA. O sea, no tenemos IA de aquí de gratis, ¿no? Es porque las cosas se pueden hacer más cosas, más fácil, más rápido. Entonces, las nuevas tecnologías reducen el retorno de inversión. Aumenta. Aumenta.
La buena utilización de las tecnologías aumenta el... Es pregunta, ¿eh? No fue a dar afirmación. No, te digo, yo sí te afirmo. Ah, ok, perfecto. Que la reduce, ¿no? Y puede ser cosas tan complejas como la inteligencia artificial o cosas tan sencillas como un tema de minimizar riesgos. Nuestro VeriSafe. Nuestro VeriSafe es un aparato que va montado normalmente en un rack o en un gabinete que sensa si dentro del gabinete o rack hay energía. ¿Qué es lo que te pasa? Pues abres un rack y está energizado y puedes perder una vida. Evita lesiones, sí. O una lesión grave, ¿no? O puedes pagar un edificio. Tenemos un caso muy particular que uno de nuestros clientes, y se lo comento a nuestra audiencia que es de alto nivel, uno de nuestros clientes que adquirió esta solución no fue el área de tecnología, ni fue el área de manufactura siquiera, fue el área de recursos humanos. Recursos. Porque decía, ¿cómo nosotros podemos ayudar a nuestros empleados a que corran menos riesgos? Nos contactó este director de recursos humanos y me dijo, oye, escuché que ustedes tienen un aparato que salva vidas. Dije, no, pues creo que te equivocaste de empresa, ¿no? Me dice, no, aquí tengo la foto y ya el VeriSafe. Dije, bueno, no lo había visto desde esa perspectiva, pero sí. Le platicamos, nos llevó al área de manufactura y fue un hitazo, ¿no? Venimos cualquier cantidad de estos productos de VeriSafe, pues lo que le dimos a la empresa un valor que ellos no tenían. Entonces ahí el retorno de inversión fue súper tangible en términos de minimizar el riesgo, de poder aumentar la productividad, porque incluso ellos podían eficientar cómo hacían las revisiones de sus diferentes gabinetes y racks para que pudieran ser más eficientes. Y al final el área de recursos humanos tuvo un plus enorme que le dio a la empresa una ventaja. Y está interesante porque en las plantas, el área de recursos humanos, está una de sus calificaciones o colaboraciones es evitar las lesiones en el trabajo. Va a ser parte del equipo de marketing, Carlos, porque acabas de decir de la campaña VeriSafe, un kit de salvavidas, tal cual puede ser. Está bueno. En nuestra base de datos vamos a colocar ya recursos humanos en la parte de VeriSafe. Entonces, me hizo clic con lo que acabas de mencionar. Sí, y ahí regresando a la pregunta inicial de si la tecnología aumenta el ROI, una tecnología bien utilizada puede aumentar el retorno de inversión de cualquier cosa, pero bien utilizada, ¿no? Y bien diseñada o analizada para su aplicación, ¿no? Ah, claro, bueno, por supuesto. Nosotros tenemos otro cliente está en Brasil que se dedica a generar energía a través de celdas fotovoltaicas. Tienen kilómetros y kilómetros de celdas. Todas las celdas, pues obviamente están conectadas por cables a un inversor y, bueno, y todo lo que ven. El punto es que ellos empezaron a cablear todo esto ya en kilómetros y kilómetros de cable y los anudaron con unos cinchos, como decimos en México, o precinchos, como dicen en otras partes de Latinoamérica. Concursamos por vender esos cinchos. Y yo, no, pues es que tú eres 10% más caro que el resto. Y dije, bueno, pues si tu tema es un tema de costo, pues definitivamente no soy la marca para ti. Pero tu negocio es que esas celdas fotovoltaicas estén todo el día mientras haya luz funcionando. A los 2 meses, este cliente nos volvió a hablar y me dice, necesito que me vendas 18 millones de estos cinchos. Dije, pero pues, ¿qué pasó? Me dices que tenés razón. Hoy tenemos que cambiar todos y cada uno de los que ya pusimos. Y tenemos que parar para cambiar, porque si no, puede ser hasta peligroso. Entonces tuvieron que volver a cablear todo, volver a poner todo con estos cinchos. Y ahí tienen una ventaja competitiva también. Okay. Un retorno de inversión que quizá pagaron 5% más o 10% más, pero no hubieran tenido que hacer todo el retrabajo que se hizo. Pues con este ejemplo y el de VeriSafe, acabas de mencionar algo que nosotros como empresas, que nos toca ser consultores, ¿no? Finalmente, sí. Encontrar cuál es el valor para un cliente. No solamente llegar y decir, mira, aquí está la solución de infraestructura y el cableado y el UPS, sino entender qué valora cada quien, ¿no? Exacto. Y es hasta hacerle un poquito al psicólogo. El primer cliente que mencionaste, ¿qué valora? La seguridad. La seguridad. Y es seguramente un tema que está dentro de su empresa pues muy arraigado y tiene que meterle. Sí, que es cuando la misma solución llegas con otro y a lo mejor no es tan impactante, ¿no? Sí, y el speech es totalmente diferente. Y dicen, no, pues está bien, pero lo que me urge es, nos toca entender cómo generarle y cuál es el valor para ellos en un proyecto, ¿no? ¿Qué te genera valor ahorita, no? Pues me urgen los hinchos, ¿pero por qué? Y una vez que entiendes las necesidades de cada uno, pues puedes tener mayor apertura. Va muy relacionado a lo que decías originalmente, ¿no? Pero bien diseñado. Ajá.
Por eso nosotros insistimos en tener nuestra cadena de valor a través de empresas como Data Evolution, como ustedes, que pueden integrar nuestros productos con otros productos de fabricantes que complementan nuestra oferta con un diseño adecuado para el cliente en particular que estás tratando. Si todo eso se conjuga, normalmente tienes un retorno de inversión más alto. Ok. A ver, una pregunta. Bueno, más bien es como un ejercicio. Un Sí, un ejercicio. Si los dos tuvieran una Me empresa... teorizan lagartijas. ¿O? Exacto. No van a hacer lagartijas ni nos vamos a poner a bailar. No, nada. No, pero a ver, si los dos tuvieran una empresa en común, ¿cuál serían los primeros pasos que realizarían los dos en conjunto en un proyecto para lograr ese retorno de inversión? Primero, ¿para qué es? ¿Qué vienes a resolver? Y después, ¿cómo lo vas a resolver? Totalmente de acuerdo. O sea, tienes que tener un nicho de mercado, dónde vas a estar, qué vas a resolver. Alguien me dice, es que tu producto no es barato. Le digo, no, definitivamente no es barato. Digo, si no, tendré la mitad de la calidad y la mitad de la tecnología. Pero no es caro. O sea, tú cuando pagas por una solución de Panduit, estás pagando el valor de la solución. Si yo te digo, esto te va a ayudar a reducir tus costos o minimizar tus riesgos o ser más competitivo, ¿cuánto vale eso para ti? Si eso estás dispuesto a ponerlo en riesgo por el costo, pues está muy complicado, ¿no? Pero si le damos un valor a la empresa que le va a resolver una necesidad o un problema que puede tener hoy o que pudiera tener en el futuro mediante un integrador que sea altamente eficiente, contenga conocimiento de mercado, que sepa qué es lo que va a pasar, al cliente le das un valor que es único y siempre va a estar contigo. Y ese es, insisto de nuevo, un tema de retorno de inversión. Así es. Y una vez que tienes eso, bueno, tienes que conocer, siguiendo lo que estabas preguntando de una empresa, pues tienes que asegurar algunos aspectos, como es la propuesta de valor. Ya que sabes que vas a resolver, bueno, ¿cuál es tu propuesta de valor, no? Y si puedes analizar qué promete la marca que va a traerle al mercado, ¿no? O sea, la promesa de marca de Disney es gente feliz, ¿no? Y más que la gente llegue y lea su misión, visión y valores, tratan de hacerle ver a la gente que trabaja ahí, que está ahí para hacer que la gente sea feliz, desde el que limpia los baños hasta el que está en un nivel directivo. Encontrar lo que le vas a prometer al mercado que le puedas dar, como es esta promesa de marca, pues es fundamental para decir, ok, sé que quiero resolver, cómo lo voy a resolver, qué le voy a dar de valor con la propuesta de valor y la promesa de marca, ¿no? ¿A qué te comprometes? Con la propuesta de valor, o sea, tal cual es la propuesta de valor. ¿Cuál es lo que tú vas a ofrecer, el beneficio y sobre todo, pues termina la parte del retorno de inversión, ¿no? Bueno, pues hemos hablado ya del retorno de inversión en proyectos de infraestructura física, de la parte de adquisición de talento, adopción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Me gustaría saber acerca de la sustentabilidad en los proyectos y ese retorno de inversión, ¿cómo lo podríamos ligar? Hablamos en un inicio de la reducción de energía, pero ¿cómo puede estar ligado la parte sustentable al retorno de inversión? Yo sé que es tu tema favorito. Ya sé, sí. De hecho, ya me he metido en varios problemas por hablar de sustentabilidad. Exactamente. O sea, Tiene muchísimas. es un examen, ¿eh? Para ti. Bien, ya me di cuenta. Tiene muchas aristas. Y que a lo mejor es una línea que también trae Pandit, ¿no? Sí. El tema de sustentabilidad. Pandit y muchas empresas, pero también ya lo traemos las personas, ¿no? O sea, Yo creo que cada vez tiene más impacto, ¿no? Uno por lo que estamos viviendo, el tema del cambio climático. Y cada vez la gente es más consciente, en particular la gente joven, ¿no? O sea, como tú, gracias. no como nosotros. Todos nuestros productos están hechos, construidos y diseñados tratando de tener el menos impacto posible en el ambiente. Nuestras fábricas son fábricas que se preocupan muchísimo por no impactar el ambiente. Por ejemplo, la de Costa Rica no utiliza nada que no sea energía sustentable. Totalmente. Y quiero interrumpirte a ti aquí, porque hay un comercial muy bueno de la planta de Costa Rica que me enorgullece mucho, que el 99% de la energía que se ocupa en la planta de Costa Rica viene de energías renovables. Totalmente, el 99%. La verdad es que esto, cuando yo supe el dato, la verdad me encantó, ¿no? Entonces, sí, la planta de Costa Rica lo está haciendo. Otras plantas de Pandit se están sumando a esta iniciativa. Así es. No, totalmente. Y nuestros productos, por ejemplo, te ayudan con una certificación que se llama Quo Vadis, que le da puntos verdes o hojas verdes, dependiendo de dónde lo quieran utilizar, para que las empresas que adquieren soluciones diseñadas, formuladas, fabricadas e implementadas de forma sustentable
generen más puntos para sus empresas, que también es otra ventaja competitiva. Entonces ahí hay un retorno de inversión inmediato. Por supuesto, lo que hablamos hace rato de reducir el consumo eléctrico. Cualquier cosa que reduzca el consumo eléctrico es sustentable, ¿no? Que la reutilización de los materiales con los que generamos nuestros productos sea no un plástico de primer uso, o el empaque sea diferente, el empaque sea un plástico no de un solo uso, perdón. Todo eso le da un beneficio al cliente. Algunos son menos tangibles, otros son más tangibles, como el consumo eléctrico, la certificación o las hojas LEED. Pero hay muchos aspectos ahí que se pueden ahondar. Sí, hay muchos aspectos. Ahorita que hablabas de la planta hablaban de la planta de Costa Rica, si tienen la oportunidad de algún día agarrar una caja de cable de Panduit o algún otro producto, van a ver que trae unas siglas que dice ROHS. ¿Ok? Sí, recuerdo. Esa sigla que trae significa que hay una regulación que salió en Europa. Dicen que los chinos y los americanos desarrollan tecnología y los europeos están para regular, ¿no? Entonces, Está buenísimo. No lo había escuchado. y los europeos crearon este tema así como el Global Data Protection, que es la protección de datos personales. Bueno, todo esto sale en Europa. Y el ROS, para regresar al tema, es la restricción de sustancias peligrosas, donde Panduit se compromete a bajar las emisiones de CO2 y el uso del plomo que se daba anteriormente con pues, la fabricación de algunos productos. Restricción de sustancias peligrosas es estas siglas, y creo que es un claro ejemplo que ustedes lo vienen usando desde hace muchos años, y hay también pues, una infinidad de productos que hoy en día lo usan, ¿no? No solo empresas, ya hay países que están buscando la disminución en este tema de huella de carbono con lo del net zero, bajar el consumo energético que se tiene con emisión de gases y poder llegar a usar energías renovables para equilibrarlo. Países como Inglaterra ya tienen un programa para el 2035, otros para el 2045, otros para el 2050, y estoy seguro que Latinoamérica empezará a crecer en estos programas para el net zero, ¿no? Sí, tenemos otro ejemplo importante ahora que mencionas eso. Tenemos un cliente muy grande en Brasil que nos pidió dentro del concurso de la licitación que hizo para renovar su centro de datos, que nosotros fuéramos responsables de todo lo que se saca de ahí, que fuera destruido o procesado de manera sustentable. Tenemos una empresa con la cual nosotros tenemos una certificación para hacer eso. Es un proceso súper auditado que te asegura que el 99% de lo que se desecha se va a reutilizar y no va a acabar tirado en un basurero o en el mar, o inclusive las mismas baterías de los UPS. Ya aparte de las baterías, todos. Y a un lugar específico, y tienes que tener la carta para poder demostrar que no fueron desechadas. ¿Y qué lugar es ese? O sea, bueno, la verdad yo sabía de las baterías que las llevas a un lugar, pero siempre me preguntó a dónde. Hay unos lugares que le llaman acopios, donde tú puedes, que están autorizados por el gobierno federal para que puedas llevar ciertos productos de desecho de baterías que tengan plomo principalmente, el litio lo puedes llevar también, y ácidos. Estos lugares de acopio tienen un tratamiento especial, lo llevan a que no impacten directamente al medio ambiente, a drenajes o a lugares donde mucha gente a lo mejor por descuido pues dice lo tiro, pero pues eso es muy difícil poderlo degradar en el medio ambiente, ¿no? Porque ya causa un daño directo. Y muchas veces estas como acciones sustentables, a veces las empresas, a veces nos mencionan de la sustentabilidad está peleada con el retorno de inversión, ¿no? Porque al final haces tantos procesos para que sea sustentable que pierdes de vista el retorno de inversión. O sea, yo creo lo opuesto. Quiero saber su punto de opinión, que al hacer estas acciones sustentables no perdemos el retorno de inversión ni en tiempo ni nada. No, totalmente, o sea, no se pierde, o sea, la sustentabilidad no está peleada con el retorno de inversión. Además, yo te diría que mientras más sustentable eres, más retorno de inversión van a tener. Este ejemplo que les decía de esta empresa, lo que hizo es que quien pudiera hacer eso y certificar que ellos no iban a hacer, tenía más puntos en el pliego, en la licitación, en el concurso que hicieron, y al final le ganamos nosotros porque podemos hacer eso. Pero sobre todo la empresa
se puede seguir ostentando como una empresa que es socialmente responsable. Sí, totalmente. Y ahí vienen otras acciones más de sustentabilidad, más de responsabilidad social, más de gobernanza como el reporte de ese que tenemos, ya más acciones puntuales como compañía, como ADN, tal cual, pero también que son llevados en los proyectos, ¿no? Y eso tiene que venir, como bien comentas, como la estrategia de la empresa. O sea, así como sumamos puntos en la certificación LEED, ¿cuáles son los puntos que sumarían para tener un retorno de inversión en un proyecto? Por ejemplo, tecnología, ¿no? Tecnología es un must, eficiencia operativa, definitivamente. El tema sustentable también. No sé qué otro puedes sumar aquí a la certificación de Mónica de ¿Qué ubicas? ¿Costo? dos. Sí, porque puedes adquirir una tecnología que te promete muchas cosas, que se alinea a tus KPIs de sustentabilidad, pero está fuera de tu costo. Y dices, puta, o sea, está muy bien, pero finalmente esto vale el presupuesto de todo el año, de toda mi área de tecnología. Totalmente tienes que adaptar a tu presupuesto, ¿no? Entonces, el costo y como decíamos hace un momento, si el equipo está en las facultades necesarias para poder tener esta tecnología, en cuánto tiempo voy a tener retorno. Me ha tocado ver tecnologías que se compran. Tenemos un cliente que compró tecnología en la nube de telefonía IP y la gente era renuente al cambio. Tú haces una gran inversión, pero no preparaste el equipo de trabajo para esto. Era una lucha impresionante entre el equipo de tecnología y los usuarios, que esta renuencia al cambio, pues no los dejaba. Yo lo pondría en 3 factores, Moni. Uno es la tecnología, otra es el ser humano, que tiene que ser capacitado, y otra el mantenimiento. O sea, si tú armas un triángulo, tendrías que tener en el centro el desarrollo de toda la organización en estos 3 vectores. Y ahorita mencionaste la parte de mantenimiento. Ya después, ¿cuál es la parte de postventa, el servicio, el mantenimiento? Claro. ¿Es otro mundo? Sí, es otro mundo. Vamos a grabar otro podcast de servicio y retorno de inversión en servicios. Es otro mundo. Es otro. Darle mantenimiento a la infraestructura, pues sí necesitas, no es lo mismo instalarla que mantenerla, ¿no? Porque necesitas refaccionamiento, porque necesitas tiempos de respuesta, porque necesitas una póliza que te permita entender el sentido de urgencia que tiene una organización, ¿no? Si en algunas organizaciones, si es sábado a las 8 de la noche, pues se esperan para el lunes, ¿no? Pero en otras, no digo crítico. Esa caída de red, pues impacta en mucho dinero. Creo que vale la pena tener otro podcast de la parte de servicio, la parte de postventa. Mejor te postventa. Postventa es otro mundo, o sea, platicando también con otras personas, con otros clientes, cuando llegamos al punto de mantenimiento, la parte de postventa, son otros KPIs, ¿no? Totalmente. En nuestro caso particular nos gusta, no sé si has escuchado o lo has usado alguna vez, o en PAN se usa, los OKRs. ¿No? No sé si lo has escuchado. Hay una tendencia como si fuera una evolución del KPI con los OKRs, que son objetivos y resultados clave. Ok. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Si usas OKRs, bajar de peso, ese es mi KPI. El OKR dice, no, tienes que llevar números, tienes que llevar objetivos claros. Entonces, no es lo mismo decir bajar de peso en el 2025 que decir bajar 25, bueno, es mucho mensaje, pero bajar 5 kilos al 31 de octubre. Ok. Con eso ya tienes una definición y después ya vas al KPI, pero ¿cómo lo vas a hacer? Pues lo voy a hacer comiendo 3 veces a la semana pura ensaladas, no tomaré refrescos. Esto lo usaban en Intel como una metodología para que los KPIs no fueran solamente una métrica de que dieras, voy a hacer esto, sino que el OKR dijera, si vas a hacer esto, ¿para cuándo? Y dime cómo lo vas a lograr. Y abajo del OKR, de lo que es objetivos, están los KPIs. Es nuevo para mí, pero seguramente ya lo hemos implementado, ya lo hemos hecho, porque, bueno, yo veo mis business goal y me dicen cómo lo voy a hacer, ¿no? Solamente no es colocar voy a llegar, no sé, en redes sociales, que por cierto, los invito a que nos sigan en redes sociales, y también va a aparecer en la pantalla un código QR que nos va a direccionar a la página de Padlet. De hecho, hay un libro de esto que es de John Doerr, se escribe Doerr, y se llama el libro Mide lo que importa, por John Doerr, que él fue un ex empleado de Intel, lo desarrolla, lo lleva a Google y es la metodología de muchas empresas hoy en día. Midamos el rol, ¿no?
Miramos errores. No, de hecho es súper importante, ¿no? Bueno, pues ya estamos llegando al final de nuestro podcast. Abriste una ventana muy importante del tema de recomendación de libros. Entonces quiero cerrar este podcast con alguna recomendación de un libro acerca del retorno de inversión, acerca del negocio, de proyectos. Yo creo que más que un libro aquí, lo importante es para nuestros usuarios, nuestra audiencia, es que siempre midamos el retorno de inversión. O sea, y puede ser tangible en términos de dinero, de beneficios, de competitividad y vuelvo a insistir, de riesgos, porque eso es lo que al final va a hacer que un proyecto sea exitoso. Y una serie de proyectos exitosos hacen que un área sea exitosa, ya sea un área de TI manejando inteligencia artificial o un área de OT manejando toda la parte industrial. Y el conjunto de esos proyectos que se miden y tienen un retorno de inversión positivo, siempre va a generar una ventaja a la empresa. Entonces, para mí, el retorno de inversión, que es uno de nuestros 4 pilares en nuestra estrategia de Make It Happen, es fundamental. Y, por supuesto, cuentan con nosotros como Pandit, fabricante, de otros integradores, como Data Evolution en este caso, que podemos hacer y magnificar ese retorno de inversión y ponerlo en papel, que eso es bien importante también para nuestros clientes. Totalmente de acuerdo. Jorge, ¿algún consejo, algún libro que nos quieras recomendar? Yo pondría 3 aspectos importantes y el más importante de todos para mí es el aspecto humano. Adaptarse, adoptar y aprender es esencial para todos. Y en esta parte humana que digo, creo que es muy digerible para todas las organizaciones. Yo particularmente en la empresa acabamos de hacer una dinámica con un libro que se llama, creo que muchos lo han leído, Los 4 Acuerdos de Miguel Ruiz. Para poder cambiar la tecnología en una organización necesitas cambiar un poquito el chip de la gente. Este libro de Miguel Ruiz te dice 4 aspectos fundamentales, ¿no? Uno, que no lo tomes nada personal. Otro es, haz lo mejor que puedas las cosas. Y igual, me podría seguir con todos los otros puntos, pero ya nos está cortando la producción. No, dilo. Y estos 4 acuerdos que tú haces contigo mismo te van a permitir crecer. Pero primero empiezas por la persona. Y es un buen libro porque se ha popularizado quizá más Miguel Ruiz en otros países que en México. Es mexicano. Es mexicano. Okay. Ustedes búsquenlo y sus mayores entrevistas son en otros países. Ok, está interesante. Hemos llegado al final del episodio. Les agradezco muchísimo su participación. De verdad es un gusto haberlos tenido por aquí. Ya tenemos otro podcast pactado, que es con mucho gusto. O sea, la verdad los invito a mi podcast, ¿no? Es de Pandit Podcast. Muchas gracias por haber estado con nosotros, de verdad. Gracias, Timony. Gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en las oficinas de Pandit. Gracias y los invitamos a ver los siguientes episodios de The Pandit Podcast.